participar en este ciclo de conferencias que organizamos a través del Servicio Interdisciplinario de Asistencia de Educación, SIADE, que ustedes saben funciona en el municipio de Lomas de Zamora, y que tan gratamente tenemos la posibilidad de contar con profesionales excelentes y de la calidad de Juan Bassen, que hoy nos va a acompañar. Queremos darle la bienvenida en nombre del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, del secretario de Cultura y Educación, Matías Gasparrini, del subsecretario de Educación, Martín Salvetti, y muy especialmente en nombre de la directora de Formación Integral, Ayelen Mitriani, quien nos va a acompañar en este encuentro. Así que, bueno, Gabriela, con sí, permiso. sí, Hay 23 personas en espera. ¿Querés que las admita todas? admitilas, porfi. Muchas Eh, gracias. no, por favor. Así que, bueno, Patri, te voy a dar la palabra para que puedas presentar a Juan. Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Bassen. Juan Bassen es psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil, es secretario general de Fórum Infancias, autor de numerosos libros, y entre los cuales el último se llama Niños o Cerebros, cuando las neurociencias descarrilan. Y bueno, para nosotras, ya se lo hemos dicho, pero es un referente para pensar las infancias libres de etiquetas, libres de diagnósticos estigmatizantes, que muchas veces quedan como rótulos. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y espero que nos haya valido el despertarnos y el arrancar la mañana con esta actividad. Si les parece, ya podemos arrancar. ¿Cómo no? Bueno, la idea, digamos, de esta charla, que es parte de una preocupación ya compartida con mucha gente, es que hay digamos, una, entre comillas, epidemia, como se decía en algún momento, de trastornos mentales que no viene solamente post pandemia, sino que ya viene de antes, que en realidad es una epidemia de nombres impropios, como yo he calificado en un libro anterior. Porque creo que el ejemplo que más me parece que es ilustrativo es la conocida frase de muchas maestras que dicen: en mi aula yo tengo 20 alumnos y 3 casos. Proporción que va en aumento, digamos, ¿no? La de casos sobre alumnos. Esos casos, al ser así denominados y así sentidos, de alguna manera dejan de ser alumnos y de alguna manera dejan de ser patrimonio y responsabilidad del maestro y de la escuela, que, digamos, en todo caso debería ver cómo hace con ese alumno que tiene ciertas dificultades para ayudarlo desde el punto de vista de la escolarización, y pasa a ser como derivado hacia la neurología o la psiquiatría, que son supuestamente los que, entre comillas, saben al respecto. En este sentido se genera una situación que es como de cierta renuncia a algo que es propio. Esos son alumnos y deberían ser atendidos como tales, considerados, trabajados como tales. Y del otro lado se abre una puerta a un discurso médico, neurocientífico, neurocognitivo, que nos parece que termina generando como una expropiación. Y ese chico termina en un lugar de una integración, entre comillas, muy diferenciada. La idea y la apuesta es que las escuelas puedan abarajar estas problemáticas, que no se trata de un tema de capacitación, digamos, de tener que saber mucho sobre patologías, sino más bien de sensibilización hacia lo que ese niño pueda estar viviendo y pasando durante su escolarización. Dos cositas más pueden ilustrarlo. Por un lado, en las escuelas de Buenos Aires había un cartel, una propaganda hace mucho tiempo, no tanto, 2 años, que decía: el cerebro va a la escuela. Entonces,
la idea de que los chicos vayan a la escuela con el cerebro incluido, puesto, es importante, porque si no, no van a aprender nada. Pero por otro lado, reducir el chico al cerebro es despojarlo, aligerarlo de una mochila que tiene que ver con su historia, con su origen social, con su barrio, con su modalidad de vínculo con sus familiares y pares, con la época en que vive, que está atravesada por, digamos, en proporciones diversas por la formación del ciudadano, la producción del consumidor, atravesado todo esto por la tecnología. Esta situación epocal no suele, digamos, quedar como un poquito en segundo plano, y no termina de ser considerada como un determinante como muy, muy fundamental. Y el tercer elemento que me parece importante tener en cuenta es parte de un graffiti que había hecho un paciente que estaba internado en el servicio del Tobar García cuando yo era jefe de allí, de un sector, que había escrito en la pared: en este lugar, todo encuentro casual es una entrevista. Entonces, con una concisión y bastante genialidad, el chico estaba denunciando cómo se perdía la posibilidad de encuentro y el azar que eso podía implicar en función de las entrevistas y los protocolos que son como nuestra tecnología. Nuestra tecnología terminaba como arrasando con alguna posibilidad de encuentro. Esto que se da en las escuelas, se da en salud mental, se da en la sociedad y se da en la cultura. Me parece que es la intención de esta charla, es como poder volver sobre esto y repensar estas cuestiones. Por eso entonces hago una diferencia muy importante entre lo que sería un diagnóstico que tiene que ver, ya lo voy a explicar, con una apreciación muy minuciosa y no solo descriptiva del padecimiento de alguien, en este caso de un chico, y no meramente una clasificación, que es una forma de juntar ciertos rasgos, 3, 4, por ejemplo, inquietud, impulsividad, hiperactividad, desatención. Armamos un combo con eso y le ponemos trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Claro que ese combo descriptivo tiene un valor, digamos, una impregnación por lo cómodo, por lo consensual que rápidamente aparece, que lo hace, digamos, como muy penetrante. Lo mismo pasa con lo que se llama trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, que termina englobando por extensión y flexibilidad, justamente por ser tener como bordes muy laxos, el espectro, la espectralización, a un montón de chicos que no son autistas, que en todo caso padecen, por supuesto, de ciertas problemáticas, pero no necesariamente tienen que engrosar la lista estadística de los chicos autistas. Entonces, ¿cuál es la presencia de las neurociencias en nuestra vida? Creo que este ejemplo, creo que se puede ver bien. Hay una nota del diario Clarín de hace algunos años donde se planteaba, un médico llamado Quiscal, de especialista en depresión y en bipolaridad, planteaba que más allá de 6 meses el enamoramiento es patológico, ¿no? O sea, que está bien enamorarse, está bien ilusionarse, está bien, digamos, ver al príncipe o a la princesa, o a la diosa o a cualquier título que se pueda poner en la pareja, pero a partir de cierto momento esto debería cesar completamente. Si no lo hace, es patológico, sino donde el príncipe estaba no se ve al sapo, donde estaba la princesa no se ve a la bruja, ahí hay algo que debe ser resuelto, que sería con una suerte de alucinación. Y esto, en ese momento, se había pensado, no se puso en práctica, por suerte y por criterio, que tenía que ver, obviamente, con un exceso de liberación de serotonina y de oxitocina, y entonces con un spray nasal se podía, aplicándose un par de saques, mitigar este efecto. De manera que las neurociencias empiezan como a regular aspectos muy importantes y muy íntimos de la vida, en los que, digamos, no deberían meterse. Ahí es donde yo digo que las neurociencias descarrilan. Y para volver sobre el tema de lo que sería el contexto, creo que siempre
problemas y las problemáticas deben ser consideradas como en la infancia y no de la infancia. No son propias de la infancia, sino son en la infancia en parte porque esa infancia está en una interacción absolutamente determinante con el contexto. Por eso esta frase de Badiou es muy clara, dice: la enfermedad es una situación. Yo no usaría la palabra enfermedad allí, pero la tomé textual de él. La posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida, aunque esa posibilidad sea ínfima. Lo ético, dice él, es movilizar para activar esa posibilidad minúscula todos los medios intelectuales y técnicos disponibles. Solo hay ética si el psiquiatra, día tras día, confrontada a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Y fíjense que ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, que las problemáticas de la infancia son una situación, por eso en la infancia, no una condición personal, aunque haya rasgos de condiciones personales, muchas veces, pero no son los determinantes, lo único determinante. Buscar en esa situación todas las posibilidades, aunque sean ínfimas, y movilizar. Eso es lo ético, dice él, movilizar todas las posibilidades. ¿Ante qué? Ante las apariencias de lo imposible. ¿No hay imposibles? Claro que los hay. Nosotros tenemos un chico, exagero, con una parálisis cerebral, con un síndrome de genético. Ahí hay imposibles, hay algo que no vamos a poder movilizar como posibilidad desde nuestras prácticas. Pero muchas veces, y ya lo vamos a ver, los imposibles son creados a partir de prejuicios que circulan en relación al chico, a las familias, a la sociedad, a la cultura, a modos de ver y pensar y constituir los problemas. Entonces, no se trata, como dice él, de ser creadores de posibilidades, de no dejar de serlos. Como psiquiatra, yo podría considerarme meramente un administrador de pastillas, como muchos de mis colegas, o pensarme en esa función de creación de posibilidades. En su momento, hace ya muchos años, y ahora está en este momento en suspenso, pero tratando de reactivarse, nosotros creamos un programa que era en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Cuidar Cuidando, en donde los chicos iban a trabajar y a desempeñarse como aprendices de cuidadores, a trabajar entre comillas, eran como aprendices, no eran ni alumnos ni pacientes, aprendices. Eso fue crear una nueva posibilidad en un nuevo espacio, ¿no? Bueno, como eso hay muchas opciones que seguramente se pueden generar a partir de los contextos en que cada uno de nosotros se desempeña. Y no se trata entonces, concluyo con esta placa, de que el psiquiatra sea el creador de posibilidades. Todos quienes nos desempeñamos con niños podemos ser creadores de posibilidades. Se trata de desarrollar esa posibilidad y esa capacidad. Fíjense, cuando hablo de clasificaciones digo, este chico que llega muy triste, muy, digamos, apenado, muy desanimado, llega con esta nota, es la letra de la psiquiatra que lo deriva, que dice trastorno por déficit atencional de tipo mixto, trastorno oposicionista desafiante, trastorno impulsivo explosivo, intermitente, en comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo y con trastorno por tics motores y fónicos, presentando ecolalia, coprolalia, tics simples y complejos, trastorno de Tourette. Entonces ahí tenemos 5 clasificaciones que hablan de este chico, pero ningún diagnóstico que nos diga algo sobre lo que le pasa. No sobre lo que, entre comillas, es o lo que tiene, sino sobre lo que le pasa. Cuando yo le digo que dibuje algo, charlando con él, y después van a ver un dibujo de un paciente de una revista, ya se los voy a mostrar, este chico se dibuja como un alien, y dice que él se siente así, se siente feo, medio asqueroso. Y a partir de ahí, su autoestima y su desánimo son enormes. Entonces, todas estas clasificaciones mencionan rasgos de él, pero no van al núcleo del problema y del sufrimiento. Por suerte, tenemos a Merino Tom que dice
No es casual que los humanos lleven nombres en lugar de matrícula. El nombre, dice ella, es la llave de la persona, es el delicado ruido de su cerradura cuando queremos abrir su puerta. Es la metálica melodía que hace que el don sea posible. Que el don sea posible. Uno no le dona a un auto con matrícula nada, pues lo puede limpiar, lo puede cuidar, lo podemos llevar al service. El don se da entre las personas, entre quienes tenemos nombre. Entonces, entre quienes tenemos nombre y no matrícula, nos podemos donar. Básicamente, ¿qué? Y el tiempo. Donar un tiempo. Como dice María Elena Walsh, donar, contarle un cuento a un niño es donarle un tiempo. Una colega periodista me decía un día hablando de este tema, me decía, pero entonces cuando yo le pongo el celular a mi hija, que tiene 4 años, para que me deje tranquila pintar las uñas, la estoy haciendo pomada. Entonces yo le decía, lo que en realidad estaba haciendo es pedirle a ella que le done su tiempo y no ella donarle el tiempo a su hijita. Y en vez de eso taponarla con un celular. Entonces, ese tiempo que ya vamos a ver es la clave y la sustancia de muchas de las formas de crear posibilidades. Fíjense que este chiquito no había leído a Melino Tomb, hizo este dibujo, donde hay un cerebro, una cerradura, una llave y un corazón en esa llave. Más allá de la romantización de la situación, se trata de encontrar maneras de descifrar las claves de una cerradura o de una cerrazón, si quieren. Entonces, hablando de descifrar, diagnosticar sería algo parecido a lo que hace Hamlet, cuando viéndola a Ofelia corriendo por los prados y bastante trastornada, dice, "It's madness", o sea, es locura. But, dice él, pero, there's a method on it, pero hay un método en ella, en la locura y en Ofelia. En esa situación loca, entonces, hay un método, hay una lógica para comprender lo ilógico. Podríamos pensar entonces la práctica del diagnóstico como la práctica de inteligir, que tiene mucho que ver con descifrar. Interlegere, de la palabra inteligir tiene que ver con interlegere, de donde deriva inteligencia. Inteligir inteligentemente entre líneas, porque interlegere es también eso, es leer entre líneas. La lógica ilógica y nunca evidente que configura una situación sufriente. Una lógica que no se ve como las descripciones pretenden, sino que está entre líneas de lo que allí está planteado. Entonces, esa es como la diferencia. Las apariencias, podría decirse, engañan. Tenemos que ir más allá de las apariencias descriptivas y que de alguna manera nos permiten creer que sabemos, entendemos, comprendemos algo porque solamente lo estamos describiendo, para tratar de ir un pasito más. Por eso entonces aparece en el cerebro como un nuevo actor, como algo, como un alguien, no como un alien, sino como un alguien que tiene demandas. El cerebro es el que dice, hace, pide, condiciona y deja de ser lo que verdaderamente es, que es la base sustancial y neurológica de toda nuestra vida, porque sin cerebro no podríamos hacer nada, para ser el causal, para ser causa de todo, lo que es muy distinto que ser el soporte de todo, ¿no? No podríamos ni aprender, ni hacer actividades físicas, ni amar, si no tuviéramos un cerebro que soporta esas actividades y esas prácticas humanas. Pero de allí a pensar que el cerebro es la causa de lo que nos ocurre, salvo que tengamos un tumor, en ese caso sí, pero por eso digo, ahí viene la extensión indebida de la neurología y de las neurociencias. Lo mismo que ocurrió con la dislexia, como vamos a ver después, que por casualidad un señor albañil tiene un accidente, sufre un golpe en la cabeza, tiene una lesión cerebral y deja de poder leer, escribir
y deletrear, y entonces se hace una extensión ilícita en donde se considera que todos los chicos que tienen dificultades en la lectoescritura tienen un daño, un trastorno en alguna zona del cerebro. Y esto de ninguna manera es así. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, un condicionante, digamos, biológico que debe ser considerado como parte del problema, pero nunca como la causa de todo. Acá hay creo que lo van a poder ver, este es un responsable de ética del sistema de investigación francés que va a hablar de cómo él vio una experiencia que es la que yo viví siendo residente en el Hospital de Niños, en donde los que ahora son llamados trastorno por déficit de atención eran chicos que antes se los llamaba disfunción cerebral mínima, porque aparecían siendo chicos inquietos, hiperactivos, impulsivos y desatentos, y se les suponía una falla cerebral. Esa falla cerebral en aquellos momentos se consideraba que era detectable a partir de un electroencefalograma. Ese trazado se llamaba ipsarritmia, el trazado del electroencefalograma. Es lo que él va a describir con los dedos mientras habla en un ratito, diciendo que se creía en haber encontrado lo que ya era, que era ese trazado anormal, o lo que ahora se puede ver en una resonancia magnética, en donde aparece una imagen del cerebro en cierta forma y función. Entonces él decía que ahí hay que evitar creer que ya eso es, y ya sabemos lo que es. Él lo dice en francés, y lo que les puedo recordar es que cuando con los años quedó evidenciado que esa ipsarritmia, ese trazado que se veía en el electroencefalograma, resultó que era una falla de técnica, que con los aparatos más nuevos y modernos desaparecía completamente. Entonces yo decía que en vez de DSM, que era disfunción cerebral mínima, debía llamarse a ese tipo de situaciones CDM, que es confusión diagnóstica máxima. Aquí está el comentario, a ver, de este señor. Perdón, Juan, no se escucha el audio. ¿No se escucha? No. A ver. Igual está la traducción abajo, creo que está en otro Sí, idioma, ¿no? Claro, sí, sí, es para leer. no lo puedo subir, estoy Tampoco se tratando, ve. pero no lo Tampoco puedo funciona. subir. Sí, ahí está la traducción. Tal vez sí se puede agrandar la imagen porque no se ve bien. No sé, no, me parece que mejor no hago más lío. Bueno, ahí apareció de vuelta. Lo que él quiere decir creo que es lo que he explicado yo antes, ¿no? Y lo que dice es que haya regiones en por ejemplo, las resonancias magnéticas, en donde se ve un color que en realidad describe un consumo de glucosa mayor en una zona, y él dice, no quiere decir que otras zonas del cerebro no estén funcionando, y que ese consumo de glucosa no debe ser sobresaturado de significaciones, como causal de algo, ¿no? Que a veces hay una detección de algo a través de neuroimágenes, pero también se convierte rápidamente en causalidad de otra cosa, ¿no? Es un poco lo que dice, lo que pretende decir Magritte cuando dice esto no es una pipa, ¿no? El desencuentro entre el niño que se presenta y la representación que se hace de ese niño, o el cerebro de ese niño y la representación que aparece en una resonancia magnética. Por eso
Él dice curiosamente en ese cuadro, esto no es una pipa. ¿Por qué no es una pipa si se parece mucho a una pipa? Y porque es un dibujo de una pipa, es una representación de una pipa. No confundamos la presentación con la representación. La resonancia magnética es una representación, el electroencefalograma es una representación de lo que se supone que pasa dentro del cerebro, pero no es el cerebro, ¿no? Por eso es interesante lo que dice el contrapunto entre lo que decía la Comisión Europea en el 2013, asignó ayer casi 700 millones de dólares a un proyecto que intentará trazar el mapa más detallado jamás logrado del cerebro, y el comentario que hace Peter Pan, que dice, no sé si habrás visto el mapa de una mente. A veces los médicos dibujan mapas de otras partes de ti, pero no es tan fácil trazar el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que gira sin cesar. Es a esto a lo que me refiero, agregando un elemento más, que es este cuadro de Magritte, con esto de yo creo que ya sé, ¿no? Como decía el francés. Magritte acá está dibujando, tiene delante de sí un huevo y está dibujando un ave. El cuadro se llama Clarividencia. ¿Por qué? Porque ya el pintor tiene la seguridad de que lo que va a salir de ese huevo es esa ave. Él no pinta el huevo, pinta el ave. Esa clarividencia es la que muchas veces aparece como afirmando pronósticos de una manera muchas veces temeraria en relación a las problemáticas de los chicos de hoy. No necesariamente uno no tiene que tener en cuenta cierto curso posible, probable, de ciertas problemáticas que son severas y que quizás uno puede pensar que la vida de ese chico va a estar bastante condicionada por esas problemáticas, pero de ahí a hacer afirmaciones casi certeras, digo con casi certeza, este chico va a tener tal cuadro y lo va a tener toda la vida y va a tener que tomar medicación toda la vida, qué sé yo, es como si este chico, porque no habla a los 2 años, ya probablemente vaya a ser autista, digamos. Hay como afirmaciones que son demasiado pronósticos temerarios, con una certeza que debería ser puesta en cuestión muchas veces, porque justamente, por lo que dice Peter Pan, el cerebro de un niño está siempre en movimiento, está siempre en devenir, y eso es la diferencia que vamos a ver ahora entre lo que es el desarrollo y lo que es el devenir en unos minutos. Entonces, de la mano de este contexto llegan supuestamente algunas epidemias, que son más bien epidemias de nombres impropios, y como resultado de esas epidemias tenemos 3 desapariciones y 4 pseudoepidemias. La primera desaparición es la de la neurosis infantil. Juanito ya no está más en el DSM o en los manuales clasificatorios. Las neurosis infantiles, entendidas como formaciones clínicas donde predomina el conflicto, la angustia y los síntomas como resultado de una transacción, de desplazamientos, de un trabajo psíquico que se hace con ese padecimiento, no aparecen más. Aparecen, digamos, desplazadas, reemplazadas por los trastornos de ansiedad. Lo que tampoco aparece son las psicosis infantiles. Aparece la psicosis como representada a través de síntomas psicóticos copiados de los adultos, falta de contacto con la realidad, alucinaciones y delirio. Pero no aparece lo que sería un cuadro de una organización precaria de la subjetividad, no una desorganización puberal solamente, como a veces aparece en los brotes, sino una no organización, como que la subjetividad no se organiza tabicadamente con intercambios entre sí, como podría ser, como describía, por ejemplo, Ana Freud. Hay una invasión del ello sobre el yo, hay un avasallamiento del superyo sobre el yo. Bueno, este tipo de, digamos, de organización es como si fuera, digamos, una especie de casa embrujada. Yo digo que el autismo es como una especie de desierto, y las psicosis infantiles son como casas embrujadas donde por la fragilidad de la estructura pueden entrar fantasmas en cualquier momento y generar terror, no angustia. Y en el caso de lo que sería la escuela, es un chico que tiene, digamos así, como podríamos decir, un armario, un placar, pero sin estantes, sin perchas, sin cajones, en donde
la ropa nueva, que podría ser los aprendizajes que pudiera incorporar, no tiene dónde acomodarlos. Queda todo como amontonado y revuelto. Falta la estructura que permita que esos conocimientos nuevos se asocien, se enganchen, se relacionen con un espacio para ellos y con otros, por ejemplo, todas las medias en el mismo cajón. Entonces, ese cuadro no está, no figura, y entonces la mayor parte de los chicos con psicosis infantil pasan a ser considerados como parte del espectro autista, así como los chicos con trastornos de retrasos madurativos o disabilidades intelectuales. Pasan todos en bloque al espectro autista. El tercer olvido son los cuadros borderline de la infancia, que son cuadros en donde esto que mencionaba tiene un lugar discreto, hay momentos de desorganización, pero es un chico que funciona con cierto grado de, entre comillas, normalidad frágil. Entonces, estos chicos que se suelen llamar trastornos narcisistas no psicóticos, son chicos que tienen una cierta fragilidad, pero también tienen muchas posibilidades. Estos cuadros no aparecen en el DSM, solamente aparece borderline como cuadro en la adolescencia. Quiero decir entonces que al desaparecer estos cuadros que nos resultan muy útiles para pensar el sufrimiento infantil, quedan como desplazados, quedan espacios vacíos y quedan un montón de chicos a los que hay que poner en algún lado. Y por ejemplo, las psicosis infantiles pasan, por ejemplo, al espectro autista o a la bipolaridad, que es otra de las inventos en relación a la infancia, no a la adultez. Yo quiero dejar en claro que el autismo es un cuadro existente, el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista es una ampliación indebida, un constructo indebido en relación a un cuadro existente. Lo mismo pasa con otros cuadros, y no así con el trastorno por déficit de atención, que vamos a ver ahora, que es verdaderamente un constructo y no un cuadro existente. ¿Por qué digo esto? Esto es un cartel que estaba en la ciudad de Los Ángeles, donde dice "So much easier than parenting, Ritalin". Esto quiere decir, mucho más fácil que ser padres, Ritalina. Podría decir "so much easier than teaching", ¿no? Que enseñar. Entonces, la primera epidemia surge en relación a la difusión excesiva en millones de chicos en colegios y universidades de Estados Unidos y de Europa que tienen dificultades para encontrar el modo de sintonizarse con los aprendizajes formales y se distraen. Pero no es que se distraen y eso nos pasaría a cualquiera, sino que no pueden reconectar después de la distracción, porque ese es el problema. El problema no es distraerse, todos nos distraemos. El problema es no poder volver de la distracción, porque nadie deja de distraerse cuando está estudiando, leyendo, prestando atención a algo. Y ahí viene la clave del asunto que quiero mencionar después. La atención se presta. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Esto, por supuesto, hizo escuela y en Estados Unidos hay muchísimos chicos. Y lo que quiero decir es que, ¿por qué digo que es un nombre impropio? Porque la atención es cuantificada, se piensa en términos de déficit, tiene mucha o poca capacidad de atención o atención. Y en realidad se olvida que la atención es algo que surge en el medio de un vínculo que tiene que ver con una libidinización del otro y de lo que el otro dice o sabe. Entonces, se presta a quien el chico siente que le va a devolver en alguna medida ese préstamo. Si no, no hay condiciones para ese préstamo. Entonces, no es lo mismo pensar que la atención no se presta que la atención no está, que está en déficit. Yo percibo como déficit ese no préstamo y lo califico, como decía un amigo, enojadamente como déficit. En inglés se dice to pay attention, que sería algo así como la atención se paga, se pone guita. Entonces, podríamos decir que para muchos chicos de hoy en las escuelas, prestar atención no garpa, no prestan, por eso no prestan. Y no se trata de calificarlos como deficitarios, sino de pensar qué otras condiciones tenemos que generar para que ese préstamo sea posible. A ver si esto se ve. Díganme. ¿Se ve y se escucha? Se ve, pero no se escucha. No se Nada. escucha.
¿No se escucha? No. Tenés que No. subir el micrófono del cuadrito que estás mostrando en YouTube. Acá. Pero ahí está el máximo. A ver. No, ese es el de tu pantalla. ¿Ves que hay? Ah, pero está al máximo Tal también. vez tienes que poner el sonido cuando cuando compartís pantalla. Ah, es verdad, verdad. Sí. Bueno, pero bueno, en todo caso, no lo va a hablar, pero vean las escenas y yo después se lo cuento. Está ahí Sí. Bart. Perdón, soy el Sí. moderador. Sí. Hay una que en compartir pantalla tiene una función avanzada que es compartir con sonido. Sí, sí, sí. Pero tendría que salirme de acá. A ver, ¿dónde está compartir pantalla? Acá. Tendría que dejar de compartir. Está compartiendo pantalla. A ver. Nueva Sale función, de videos. compartir. Vuelve a compartir y fíjese que en la esquina izquierda inferior tiene una opción que dice compartir sonido. A ver, dejo de compartir. Compartir pantalla. A ver. Participante, opción avanzada. Compartir pantalla. Compartir con sonido. Ahí está. Ahí está. A ver A ver ahora. ahora. Vamos a ver. Resultados. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí va. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de focusín. ¡Oh! ¡Es asombroso! Observen esto. ¿Que convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. ¿Medicamentos? Ay, una pequeña ayuda para que seas un niño bueno. Oye, no quiero drogas. ¡Claro que sí! Todas tus estrellas favoritas las han usado. Brett Butler, Tim Allen, ¿Tommy Lee? Andy Dick. Solo está presumiendo. Sí, yo soy talla 4. Papá, acepto que tengo problemas, pero las drogas no son la respuesta. ¡Pequeño demonio! Solo pensé. Bueno, lo interesante es, además del efecto sobre los ratones, como el padre le dice, ¿por qué no querés tomar drogas? Y todo el mundo las toma, ¿no? En una sociedad en la que todos toman drogas. En relación a la Ritalina, que es el metilfenidato, y otras, Adderall, otras. En Estados Unidos hay un comercio clandestino en todas las universidades que se ven las películas, en Charlie Bartlett, pero todo el tiempo hay la hija de una colega del Fórum Infancias que está viviendo en Estados Unidos en un college, estudiando allí, y sabiendo obviamente el posicionamiento que tenemos en contra de la medicalización, le pide a la mamá que le compre, porque dice, acá todos toman, si no yo no voy a poder sintonizar. Y en realidad se crea una ilusión de que uno aprende más con eso. En realidad no aprende, uno atiende más, quizás se concentra un rato más, se cansa menos, como ocurriría con cualquier estimulante que nosotros tomáramos, pero en el largo plazo el aprendizaje no se modifica. Pero bueno, esa es la sensación que genera. Y acá tenemos cómo se construye, además, por la cuantificación que yo les decía, el dato digital. Esta es la escala de Conners. Conners estaba muy preocupado por el abuso que se hacía de su escala. Y acá dice, tiene explosiones, siempre de mal genio, nada, poco, bastante, mucho. O sea, hay una cantidad de rasgos descriptivos que deben ser apreciados por el docente o el padre. Esa apreciación es completamente subjetiva, porque dependerá del humor del día, del humor del chico, del humor del padre, del humor del maestro, de la paciencia, de la tolerancia, del contexto. Pero una vez que se lograron establecer ciertas cruces en este cuadro, se accede a un puntaje. Y ese puntaje digitalizado por dígitos, ese puntaje clasificatorio determina si está o no en condiciones de ser diagnosticado como ADD. Quiero decir, lo que aparece como dato al final del camino, se queda ocultado el modo enormemente subjetivo de construir ese dato. El dato se construye a partir de una singularidad y una subjetividad, intersubjetividad en juego, pero después aparece como un dato objetivo. Esa supuesta objetivación es la que después nos lleva a creer que lo más importante es lo medible.
Bueno, acá está, por eso, Felipe tratando de hacer funcionar su cerebro y dice, debo atender sin prender detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Está como pegándole con el rebenque a su cerebro para que le funcione. Y entonces, mientras él está en este esfuerzo por hacer funcionar su cerebro, la maestra dice, ¿y entendieron, niños? Y todos dicen, sí, señorita. Y él, que estaba tratando de hacer funcionar su cerebro, estaba en babia. Acá tenemos un ejemplo que creo que se va a poder ver y escuchar de Merlí charlando con una profesora que está preocupada por el hijo de una colega que está ahí corrida a la derecha, después aparece, que tiene supuestamente un TDAH o ADD. Pero en realidad no es así. Tenía mucha razón en el modo de afirmar las cosas. La siguiente epidemia es la de espectro autista. Y esto viene a cuento porque hay un cartel, estaba este cartel, esta publicidad, en un aeropuerto de Estados Unidos, en donde decía cada 20 minutos un chico es diagnosticado con autismo, ¿no? Entonces, primero suena como algo impresionante. Cada 20 minutos un chico es diagnosticado con autismo, es como una epidemia, más que la del COVID. En segundo lugar, la pregunta sería, ¿y qué hace este cartel en un aeropuerto? No me imagino que un cartel semejante dijera algo así como cada 20 minutos una persona es diagnosticada con hemorroides o con algún otro cuadro extraño. Se trata de generar una condición en los medios y en la conciencia media de que el autismo es una epidemia. Esa es la lectura que hace una crítica del discurso de esta organización que allí se ve abajo, que se llama Autism Speaks. Entonces, de allí, de tener un chico con un cuadro de autismo cada 2.000 o 2.000 y pico de chicos, pasamos a tener un chico con supuestamente trastorno del espectro autista cada 45 o 50. Eso quiere decir que de tener un chico autista por escuela, tenemos un chico autista por aula, ¿no? Para hacerlo más gráfico. Y ahí es donde Temple Grandin, que fue autista, pero que es interesante porque ella fue autista, pero no sigue siéndolo, ¿no? No es que es una enfermedad que siempre es de por vida. Entonces dice, no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista, que es exactamente lo contrario de lo que le pasa a este papá, que es el papá de Sam, que es el chico de Atypical, que él va a una reunión de padres con una psicóloga, en realidad es de madres, y él va para contar que él siente que su hijo ha mejorado. Y lo que la psicóloga van a ver lo que le dice, y lo que la madre, digamos, cómo reacciona, es como diciendo, uy, pero él no entiende nuestro vocabulario, por eso dice así. Fíjense lo que ocurre. Una terapeuta y sentí que él mejoraba. Siento interrumpirte de nuevo, pero no hay mejoría en el autismo. Es una condición neurológica, no una enfermedad que se cura. Esa es la diferencia. No quiso decirlo de... Fíjense que ahí ella está haciendo clarividencia, planteando que no hay mejoría, cuando el chico claramente había mejorado. Es más, Sam en la publicidad de esta serie, lo que le dice a la mamá en el auto es que lo que él quiere verdaderamente es ver un par de tetas. Ningún chico autista diría eso. Si Sam fue autista, ya no lo es más. En todo caso, es un chico con alguna dificultad en la socialización y en la posibilidad de conducir sus impulsos a buen destino, pero no necesariamente es un chico autista. Pero esto que el padre señala como diciendo, este chico está mejorando, es como que está saliendo del autismo, ella le dice, no se sale, uno está ahí para siempre, ¿no? Acá hay una definición de una colega, se llama Folstein, que dice que el primer criterio para el autismo era que chicos que tuvieran una innata dificultad para entender la naturaleza de la interacción humana y qué es lo que esa significaba. Y decía que el segundo criterio de Kanner, descubridor del autismo, primer descriptor del autismo, era que los chicos autistas no podían tolerar un cambio de ningún tipo en su entorno o en la secuencia de las actividades por día. Pero también dice que Kanner requería que los chicos con autismo se vieran, dice Luke, se vieran como inteligentes y alertas,
y que Kahneman excluía a los chicos del diagnóstico de autismo, a los chicos que tenían dismorfias o tenían muy bajo coeficiente intelectual. Y Folten dice que la mayor causa de aumento de la prevalencia del autismo es la inclusión de chicos con retrasos madurativos o disabilidades intelectuales, ¿no? Yo incluiría allí también a la psicosis. Quiero decir con esto que estamos ante un cuadro absolutamente inflado. Ahora, ¿por qué está inflado? Porque es cómodo inflarlo. Porque como dice un investigador, cuando le preguntan, ¿y qué diagnóstico le pongo a este chico? Entonces él dice, y mire, dice, póngale el diagnóstico que le provea más servicios. Lo cual no está mal que los chicos obtengan todos los servicios que necesitan. El problema es que eso se haga a costa de la inflación de ciertos diagnósticos. Por último, para ir pasando a otro tema, quiero dejar conceptualmente claro esto. La biología no es la dimensión subordinante ni determinante, no únicamente. La biología humana es hija de la historia, y si no fuera por la transgresión del mandato genético, es decir, por las mutaciones azarosas que después tuvieron descendencia, que posibilitó que tengamos un oído fonemático que permite discriminar los sonidos, una laringe que permite modular, la oposición de los pulgares que permite asir herramientas. Si no fuera por esa transgresión del mandato genético, no seríamos humanos. Y eso ocurrió justamente porque el mandato genético no es imbatible, invencible, invulnerable, sino que está abierto a modificaciones. Para pensarlo entonces, cuando uno piensa en términos de desarrollo, piensa algo así como en el huevo y el ave. En el huevo estaba contenida toda el ave. Ahora, como humanos, nuestra genética no funciona así. Nosotros no nos desarrollamos, nosotros devenimos, porque no está todo en el genoma humano que nos hace, que traemos al nacer. Les doy un ejemplo claro. ¿En qué gen está el lenguaje? ¿En qué gen está el nombre propio? No están en ningún gen. El lenguaje no se desarrolla. Por eso es diferente pensar en términos de desarrollo que pensar en términos de devenir. El lenguaje se apropia, no se saca de los genes, no hay ningún gen de donde sacar el lenguaje. Se toma de la afuera y de los otros. Por ende, es muy diferente pensar en términos de dificultades de desarrollo que pensar en términos de interferencias en la apropiación, que tienen que ver con el devenir de un chico, que es algo ligado al devenir, en lo cual interviene una complejidad humana mayor que la biogenética únicamente. Para que ustedes se den una idea, un par de mellizos gemelos univiterinos pueden ser evaluados en su genoma y ver lo que se llama marcas genéticas, y ver que esas marcas genéticas son idénticas en un 99%, en dos chicos que son prácticamente idénticos al nacer. A los 3 años, los 5 años, los 10 años, esas marcas genéticas van variando, y los chicos, a lo mejor en vez de coincidir en un 99, coinciden en un 88 o en un 70. ¿Por qué? Y porque uno es el hijo preferido, el otro es el más vivo, el otro tiene los ojos del padre. Hay una cantidad de marcas de la vida que se inscriben alterando el funcionamiento del genoma, no su estructura. Se activan o inactivan esos locus que son marcas genéticas. Esos locus o marcas genéticas son los generadores de enzimas, que son generadoras de proteínas, que son generadoras, por ejemplo, de neurotransmisores. Entonces, si bien los genes y todos los genes de los chicos coinciden, el funcionamiento que pone en marcha esa genética debido a las marcas de la vida, del trato, del lugar que ocupa ese chico en la familia o en la sociedad o en la cultura, genera una respuesta completamente diferente. Y los cerebros de esos chicos van a tener muy diferente proporción de neurotransmisores. Esto es lo que se llama epigenética y lo que Conrick llama la humanización del genoma. Esto vale para cualquier modo de pensar las problemáticas de los chicos. Acá tenemos al siguiente, que es Max Blake, un niño considerado bipolar. En realidad la bipolaridad infantil es un traje adulto, digamos, recortado para niños, deformado.
los chicos bipolares no son bipolares, son irritables, son agresivos, son inquietos, tienen distintos tipos de problemáticas, pero no tienen alteraciones de sube y baja como tienen los adultos. Pero lo que dicen los creadores, uno de ellos se llama Biderman, ahora lo voy a presentar, de la bipolaridad en la infancia, es que ya les va a crecer, de que ya cuando sean grandes, sí, de nuevo la clarividencia, van a ser bipolares. Max, este chico que tenía 11 años y había recibido 34 psicofármacos, era considerado bipolar, en realidad tenía un cuadro de psicosis infantil, pero se presenta en el consultorio médico dibujándose a sí mismo como un cuerpo con cola de diablo y una calabaza de Halloween en la cabeza. Y pone ahí, en inglés, yo soy así. La curiosidad del asunto es que Max había nacido en Halloween, el día de brujas, y que la mamá, cuando era más chiquito, decía cada vez que lo veía que le parecía ver al diablo. Algo que no tenía ninguna importancia, por supuesto. El hecho de que el pibe se dibuje con cola de diablo parece que sería un problema genético y no algo que tiene que ver con cómo la veía la madre. Y que cuando está en la sala de espera del consultorio con el papá, tirando un frasco como si fuera una pelota, el chico dice en un momento dado, esto es como los medicamentos, no me hacen nada, estoy tomando nada. Y se pone a cantar en ese momento en voz alta una canción que es Born to be Wild, o sea, nací para ser salvaje. Cuando entra el médico y ve esta escena del chico arrojando el frasco con el papá, jugando y cantando, la lectura que hace el psiquiatra es, qué problema, vamos a tener que aumentar el litio porque está un poco excitado. Y no hay ninguna lectura de la significación que pueda tener eso en la vida de ese chico y esa familia. Acá está Biderman. Biderman es un médico que estaba en el Massachusetts General Hospital y que junto con Pápolos generaron una epidemia de chicos bipolares a través de la clasificación, pero tuvo un pequeño inconveniente Biderman, y es que tenía que declarar que, digamos, dinero se había recibido para sus investigaciones y había recibido unos $500.000 del Sistema Nacional de Salud para hacer esas investigaciones, pero se olvidó, entre comillas, de declarar que había recibido $1 millón de un laboratorio, Jensen probablemente, no recuerdo exactamente, que era el fabricante de los medicamentos para la bipolaridad. A partir de esa situación, Biderman fue declarado, se le quitó la matrícula y se cancelaron todas sus investigaciones. Quiero decir, qué cosas pasan a veces para determinar los cuadros de la infancia y qué intereses hay. Por último, la cuarta epidemia es la dislexia. Les voy a mostrar un video de publicidad de una tablet que está hecho en España y van a ver qué maravilla, cómo se entiende que un chico de cada 10 tiene dislexia. David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. De verdad, siempre las nubes. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a 1 de cada 10 niños, provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial. Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. ¡No, nosotros! ¡No, nosotros! Lejos de ser un trastorno oculto y lejos de estar fuera de un circuito de comercialización de tablets que serían extraordinariamente útiles para cualquier chico, no necesariamente tendría que tener el diagnóstico de dislexia para acceder a una tablet, sería ideal que esas tablets tuvieran todos los chicos. Pero fíjense lo que dice la Cámara de los Comunes inglesa cuando discutieron en el año 2009 si la dislexia debía ser un cuadro considerado como importante. Y ahí, después de un enorme y largo debate, dicen: nunca es fácil determinar la medida en que cualquier dificultad individual tiene una base biológica. En la práctica es imposible diferenciar entre aquellos cuyas dificultades para leer son el resultado de debilidades neurobiológicas de aquellos cuyas dificultades son fundamentalmente consecuencia de limitadas o empobrecidas experiencias de aprendizaje en el hogar
o en la escuela. Además, diferenciaciones respecto a la etiología parecen tener una pequeña relevancia para las intervenciones. Nosotros habitualmente carecemos de clara evidencia científica de que la prevención efectiva de dificultades de lectura en estudiantes con dislexia dependa de un ajustado diagnóstico diferencial del desorden en jardín de infantes o primer grado. Lo que es crítico es que las dificultades en el aprendizaje de la lectura, cualquiera que éstas sean identificadas lo más temprano posible y que las intervenciones intensivas y bien orientadas pueden ser provistas a estudiantes que están quedándose retrasados sin importar la causa de ese retraso. Lo que están diciendo es que no es importante diagnosticar, es importante acompañar y ayudar. Que los chicos que tienen dificultades en la lectoescritura tienen muchas dificultades, son muchos los chicos que tienen dificultades. La lectoescritura es difícil y que muchas veces se cree que las formas habituales de enseñarla son suficientes y la mayor parte de las veces no lo son. Aquí tenemos un videito que hicimos desde el Fórum Infancia, como para ir cerrando. Felipe está tratando de comprender la relación entre los sonidos y las letras, de entender la ortografía, de conocer cómo se separan las palabras. Cuando lee, también se equivoca y realiza grandes esfuerzos. Los errores son parte del aprendizaje, pero algunos chicos presentan reales dificultades para aprender a leer y escribir, y las padecen. Y la escuela a veces no sabe cómo ayudarlos. Hay quienes piensan que eso se llama dislexia. Para nosotros es un nombre impreciso, porque pretende unificar demasiados problemas que se dan siempre en un contexto. Desde Fórum Infancias pensamos que hay mejores maneras de nombrar y resolver esas dificultades, que no siempre se presentan porque su cerebro funciona mal. Acompañemos a los chicos, repensemos las etiquetas. Ellos creen, en general, quienes plantean la dislexia, que la dislexia es producto de una falla, algo así como mecánica, entre el deletreo y las formas de incorporar los morfemas y los grafemas. Nosotros creemos que la lectura se hace de muy distintas maneras y no meramente a través del deletreo. Los americanos son muy fanáticos de los concursos de deletreo. El inglés es especialmente útil para eso. Fíjense qué diferente es este enfoque. ¿Qué letras pone? W-O-W-E-L-C-O-M-E. Alfombra. Bien. O sea, la lectura no es producto del deletreo, es producto de un montón de influencias que hacen a la vida del chico. Finalmente, esto tiene que ver, como les decía, con la donación de tiempo, con aquello de que el nombre propio permitía el don. Safransky, que es un filósofo alemán, dice dos plaquitas con las que termino, dice: escribo mi crítica desde la libertad, es decir, describo el sistema tiempo, o sea, el ritmo del tiempo que se halla en diversos ámbitos vitales y laborales, pero siempre con la perspectiva de que pertenecemos en parte a estos sistemas y por lo tanto, lo creamos o no, estamos sincronizados. Pero eso no es todo. Estamos en el sistema, pero siempre un poco alejados del sistema. En caso contrario, no podríamos verlo como tal ni describirlo. Pero también somos asincrónicos, y ese estar fuera es lo que intuimos en nosotros como el tiempo propio, el propio ritmo. El cuidado y la atención del tiempo propio forman parte de la experiencia de la libertad creadora. Es libre el que no se somete completamente a un sistema temporal. Se trata de hacerse disidente de la comercialización actual del tiempo. Del mismo modo que hay diversas verdades, también hay diversas velocidades, y una vida es rica si participa de diversas velocidades. Y por último, justamente en relación a esto, él dice: esa es precisamente la oportunidad de la democracia. La vitalidad de una sociedad queda garantizada por el hecho de que nosotros, apoyados por reglas institucionales, nos ayudemos recíprocamente a preservar la posibilidad de un comienzo propio en cada caso. Se trata de conservar una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo. Bueno, creo que con esta idea tendríamos que quedarnos, con la del donar el tiempo y la posibilidad de generar eso, por lo menos una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo, y no
una cultura política que deje determinado desde la biología el futuro de una persona a partir de una suerte de, como dice el cuadro, de una clarividencia absolutamente miope. Bueno, ahora sí podemos abrir el espacio a las preguntas, comentarios, a ver si están vivos todavía. Sí, acá estamos. ¿Te puedo leer algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat? Sí, claro. Bueno, Erika dice, estamos en contra de las etiquetas, pero hoy en día sin el CUD, sin el certificado de discapacidad, no podemos acceder a ninguna de las terapias. Estamos obligados desde la escuela a exigir que tramiten el CUD, con lo que eso significa para las familias y el niño. Sí, esto ella tiene totalmente razón, es una plaga eso. En realidad no, eso pasa en la mayoría de las provincias. Hay provincias en las que eso no ocurre, en Santa Fe, en el sur. Hay provincias donde no hay que sacar el CUD para acceder a prestaciones. Y lo que nosotros creemos es que, dado que se trata de una ingeniería financiera, que el certificado de discapacidad debería llamarse de otra manera, que debería llamarse certificado de accesibilidad, que sería un nombre que en realidad describe al sistema y no al chico, ¿no? Sería como extender la condición, la perspectiva social de la discapacidad al sistema, y entonces no se trata de que el chico tiene que, digamos, recibir tal cosa porque es discapacitado, sino que ese certificado le abre puertas de acceso a un sistema que si no está cerrado. Entonces, la accesibilidad no hablaría del chico, sino del sistema. Nos parece que sería una forma mucho más, digamos, menos patologizante para el chico. Pero entiendo el planteo, y también entiendo que a veces hay como una especie de facilitación hacia lo que nosotros llamamos multiterapias, que en general tienen un sesgo cognitivo-conductual y que a veces tienen que ver con depositar en el equipo multiterapéutico la responsabilidad de conducir a un chico, y a veces no se termina de trabajar desde la escuela las posibilidades de inclusión de ese chico de otra manera. Esto no es una crítica a la escuela argentina. En Estados Unidos, Allen Frances contaba que los generadores de diagnóstico de Asperger, los mayores generadores de diagnóstico de autismo y Asperger en Estados Unidos son los school services, son los gabinetes escolares. ¿Por qué? Bueno, porque ahí empieza a haber un conflicto entre lo que yo digo que es la sensibilización y la capacitación que permite clasificar rápidamente. A mí me parece que hay que tener las posibilidades para cada chico de los tratamientos que pueda necesitar, y a la vez que la escuela tendría que ver de qué manera aloja, modificándose a ese chico, ¿no? La escuela debe modificarse para que el chico pueda ser alojado, y no solamente, digamos, tratar de convertir al chico en lo más parecido a un alumno estándar. Claro. Digo esto porque el sistema de salud mental padece las mismas problemáticas. Cuando nosotros creamos el programa Cuidar Cuidando y otras invenciones que hicimos desde el Hospital Tobar García o desde el Niños, tenían que ver con modificar el sistema, no solamente tratar de curar al chico dándole un psicofármaco y convirtiéndolo en lo más normal posible, sino abriéndole otras opciones y posibilidades y generando otras prácticas y desarrollando otros pensamientos. Entonces yo creo que la escuela está ante el desafío de hacer algunos cambios en el modo de sus prácticas. Les doy un ejemplo mínimo. En una película que se llama Where to Invade Next, que es de Michael Moore, él está recorriendo una escuela en Finlandia y entra a un pasillo y ve frente al pasillo hay un patio, una puerta y un patio, y en el patio hay un chico subido a un árbol. Entonces le dice a la maestra: perdón, ¿ese alumno es suyo? Sí, le dice ella. ¿Y por qué no lo llama para que vuelva al aula? Porque el tipo se está haciendo la rata, digamos, subiendo al árbol. Entonces ella dice: no, dice, vamos a esperar un rato, porque cuando él vuelva y baje el árbol y entre al aula, nos va a contar de su experiencia en relación al árbol, y vamos a hablar de botánica. Nos va a contar qué bichitos vio, y vamos a hablar de biología. Nos va a contar si tuvo miedo de caerse, y vamos a hablar de la ley de gravedad.
nos va a contar el color de las hojas y vamos a hablar de, digamos, las estaciones y el tiempo. No quiero decir, esta persona le estaba dando tiempo a ese chico para hacer una experiencia que le permita soportar los saberes que después iba a construir con él, ¿no? Me parece que es un interesante ejemplo de cómo la escuela puede irse modificando en un sentido creativo para alojar otras formas de aprendizaje. Tonucci decía, cuando iba de chiquito a una escuela rural, él decía, cuando yo llegaba a la escuela rural, la maestra nos decía que saquemos todo lo que teníamos en los bolsillos y lo pongamos arriba de una mesa. Después de eso empezaban las clases, dice él. Entonces él decía, qué mal, qué error cometía esta maestra, porque la escuela, las clases deberían haber empezado por lo que traíamos en los bolsillos, porque eso era lo que nos interesaba. Y a partir de ahí, como con el chico del árbol, podríamos haber construido un saber de otra manera. No bajado el saber, sino construido el saber, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas cosas para pensar en relación a la relación alumno-escolarización, ¿no? Escuela, instituciones, alojamiento, diferencias, y no meramente que cada diferencia sea patologizada y tenga su equipo multiterapéutico que lo atienda, y entonces tengamos cada vez más casos en el aula y cada vez menos alumnos. Bien, hay otra pregunta, comentario de Gladys, que dice, ¿por qué es tan difícil atravesar el modelo médico hegemónico y no podemos alojar al niño desde una perspectiva integral? ¿Tendrá que ver con la formación de los profesionales? Sí, obviamente, con la formación de todos. Y con la idea, yo te diría, con la idea de esa que yo te decía del desarrollo, no del devenir, con la idea de que hay una materialidad que la medicina y el modelo médico propone, que es la de la neurona, la del cerebro, y que olvida, ese modelo olvida que lo material no necesariamente es sustancial. Lo sustancial son las neuronas, pero la materialidad es otra cosa. La materialidad es algo que no se toca, por ejemplo, hay materialidad en la órbita de un planeta. La órbita es un sistema de atracciones que no se toca, pero que se mide por sus efectos. El planeta no se sale de la órbita, pero sin embargo nadie puede tocar la órbita. La órbita no está hecha de ningún material, es insustancial, ¿no? Los lazos sociales son insustanciales, pero son materiales. Las relaciones económicas son insustanciales, pero son materiales. Entonces se pierde la idea de la materialidad, de lo insustancial de ciertas materialidades, como los afectos, que no se tocan, aunque la gente después se toque, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí es donde tenemos la base del modelo médico hegemónico, que tiene que ver con la materialidad, con la corporalidad, y si querés, vamos más allá, hasta con cierto modo que tiene que ver con la corporalidad y los modos de corporalidad, y de ahí nos vamos rápidamente hacia una zona cercana al racismo, ¿no? En donde la corporalidad determina, de acuerdo a su origen y sus formas, de acuerdo a un modelo estético hegemónico, si ese va a ser, ese feo para aprender, ¿no? Quiero decir, hay un montón de lineamientos que hacen que el modelo médico hegemónico sea, digamos, algo que hay que revisar en la práctica, en las acciones, en las prácticas nuestras, porque sin duda que es hegemónico, pero no debería serlo. Bueno, hay otra pregunta que en la misma línea dice, ¿cómo podemos ayudar desde la escuela, desde nuestro rol de orientadores y acompañarlos? No solo ser un llenado de planillas para que tengan un proyecto de inclusión. Qué difícil poder alojarlos habiendo obstáculos en un modelo médico diagnosticador imperante. Es un poco en la misma línea. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que salir de la capacitación, clasificación, y podemos ir hacia el lado de la sensibilidad,
donación del tiempo, ¿no? La pausa, y encontrar y generar, como decía ese chico, modos de encuentro y no entrevistas, ¿eh? No protocolos, no clasificaciones, no hay que, como decía decía Octave Manoni, que las humanidades tienen que ver con lo que se mide y básicamente con lo que se mide, ¿no? Entonces hay que salir de estar midiendo todo el tiempo, ¿no? Porque lo que se miden termina generando que solo se ve lo que se mide, no, como digo, entonces se ve la materialidad, se ve la sustancialidad y no se ve la materialidad. Así que sí, se trata de un nivel de sensibilización distinta, ¿no? Y de disposición. Se trata básicamente de otra disposición, ¿no? Alimentada desde otras posibilidades de práctica. Bien. Bueno, Angie Trozo dice, es importante organizar condiciones didácticas para que las propuestas docentes sean significativas para los niños. Bueno, totalmente, porque si no la atención no se presta. Si no, no hay préstamo. Digamos, el préstamo se tiene que generar. La diferencia, y con esto tengo que ir terminando, la diferencia entre la maestra de hoy y la escuela, y la maestra de antes y la escuela de antes, es que la escuela de antes, en otras condiciones, era la que garantizaba, digamos, además del saber, el ascenso social, ¿no? Mi hijo el doctor era lo que se construía a partir de la escuela pública, en donde el inmigrante, el hijo de inmigrante, de afuera o de adentro, podía acceder a una vida mejor. Y la maestra era vista como la que canalizaba y catalizaba esa transformación, ¿no? Hacia el ascenso social. Entonces, eso le daba a la escuela pública y a la maestra de la escuela pública un prestigio que hoy, la frase de Macri fue absolutamente elocuente, se ha transformado en la posibilidad de caer en la escuela pública. Entonces, la escuela pública ha perdido ese prestigio y esa capacidad del ascenso social. Y entonces ahí es donde se trata de que hay que recuperar, generar. Antes de suyo, la maestra gozaba del respeto y la admiración, más allá de que se la critique, una vieja, una gritona, lo que fuera. Había como un estatus, una investidura que tenía la maestra y la escuela. Ahora está desinvestida, desnuda, digamos. Y los docentes tienen que partir desde esa desnudez para adquirir esa posibilidad de ser interlocutores válidos para los chicos. Entonces, eso que antes estaba dado de suyo, ahora hay que construirlo todos los días, en cada situación. Eso es lo cansador, pero también lo creativo. Lo otro que se creía que estaba, ya no está más. Y eso genera una nostalgia de lo que yo he llamado en un libro las certezas perdidas, ¿no? Y ese libro tiene en la tapa una regla de madera rota, ¿no? Las viejas reglas están rotas, hay que construir algo nuevo. ¿Ok? Bien, bueno, quedaron algunos comentarios, algunas preguntas, pero además hay mucho agradecimiento, y bueno, la gente de Córdoba, gente de otras partes más allá de Lomas. Nada, nos queda agradecerte este tiempo. Bueno, quedaron un montón de preguntas afuera. Perdón a la gente podemos hacer que esas preguntas las mandes por mail y en todo caso, con tiempo, con calma, las cuestiono. Tenés mi mail, que es juanbasen@gmail.com. Sí, bárbaro. Bárbaro. Podemos Buenísimo. retomarlas en algún momento. Sí, porque las leo les sigo viendo y siguen cayendo más preguntas. Bueno, y mucho agradecimiento por el espacio, por el tiempo, por poder fomentar estos espacios de reflexión. Excelente, muy bueno. Bueno, me alegro que así haya resultado. Quedamos entonces al habla para otros encuentros y me mandan esas preguntas para que podamos intercambiar. ¿Les parece? Sí, lo único le pido al hospedador que no nos corte porque así las podemos tener, porque si ya se corta después no podemos.
Bueno, entonces Pero bueno, yo sí me tengo que retirar, pero Sí, bueno, les dejo un saludo Juan, para ustedes. bárbaro. Juan, lo que te pedimos es que hagas hospedador a Patri, porque lo tenés vos, o que se lo pase, o que me lo pases a mí, no hay ningún problema.